Amén, muy buenos días, que Dios les bendiga a todos en esta mañana. Gracias a su misericordia, aquí estamos nuevamente para compartir la palabra de Dios, que siempre es de bendición para todos. Vamos a leer primeramente la escritura. Se encuentra la lectura en Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37, un pasaje que todos conocemos. Y si no, pues espero que los conozca en esta mañana. Se trata de la parábola del buen samaritano. Dice el Señor: y he aquí que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Coincidió que descendía un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó por el lado opuesto del camino. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó por el otro lado. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a compasión. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al partir al día siguiente, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídale, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Vamos a escuchar una alabanza antes de leer el devocional en esta mañana. Solo hay guerras y violencia, ya no existe paz ni amor. Bueno, ¿cuáles son tus mandamientos? Bueno, ¿cuáles son tus pensamientos?
Amén. Ama a tu prójimo. Bien, dice, perdón, la lectura en esta mañana de parte del hermano John Brown de Minnesota. ¿Quién es mi prójimo? Mi esposa y yo regresábamos en auto de California, apurados para llegar a una cita. Cuando nos detuvimos a tomar gasolina, se me acercó una mujer joven que me dijo que su familia estaba varada y necesitaba ayuda. Lo último que yo necesitaba era lidiar con algo que nos demorase aún más. Le dije que lo sentía, pero que no podía ayudarla. Al regresar a la carretera, la escena vivida con esta mujer volvió a mi mente una y otra vez. Ella había pedido ayuda y yo me había negado. En silencio le pedí a Dios que proveyera a esta mujer y a su familia asistencia y consuelo en aquel tiempo de necesidad. También reflexioné sobre mi propia falta al no ayudarles y le pedí perdón a Dios por haber puesto de modo egoísta mis propias necesidades por sobre las de su familia. Jesús vivió una vida de sacrificio y compasión y nos llama a hacer lo propio. La lectura de hoy del libro de Lucas nos muestra qué significa ser un buen prójimo. Desafortunadamente me comporté de la misma manera que el sacerdote y el levita e ignoré a mi prójimo necesitado. Pero aunque no cumplí en aquella oportunidad, esto me alentó a decidirme a ser más sensible en el futuro y a ser el buen prójimo que Cristo me llama a ser. Oración: perdónanos, oh Dios, cuando fracasamos y no nos ocupamos de quienes necesitan nuestra ayuda. Fortalécenos para cumplir la tarea de ser buenos prójimos. Amén. Bendito sea el Señor por su palabra y por el testimonio de nuestro hermano en esta mañana. Realmente la pregunta que se estaba haciendo aquel hombre es una pregunta que quizás nos hayamos hecho también nosotros en más de una ocasión. Aquí pues evidentemente se trataba de una persona que se acerca a Jesús con el propósito de hacer una pregunta capciosa, una pregunta que tenía la intención de probar al maestro, ¿no? Como en tantas ocasiones. Solo que aquí era un hombre importante, era un hombre que conocía la palabra de Dios, un intérprete de la ley. Y evidentemente se suponía que este hombre, como intérprete de la ley, conociera muy bien cuál era el principal y gran mandamiento. Nos fue dirigida por ahí la pregunta, pero en alguna forma pretendía llegar allá. Él le dice qué he de hacer para heredar la vida eterna. Evidentemente lo que tenía en su mente este hombre era la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios decía con relación a este aspecto. Él era no solamente un judío, sino era un intérprete de la ley, repito, alguien que conocía bien la materia. Por eso el Señor le dijo, pues, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees? O sea, que el Señor le devuelve o contesta la pregunta con otra pregunta primeramente, ¿no? Y este hombre, como buen conocedor de las Escrituras, le contesta a Jesús de una manera correcta y le dice, citando las Escrituras, ¿verdad? En Deuteronomio 6:5, lo que es el Shema para todo judío, que repiten cada día, y Levítico 19:18, por lo que él responde correctamente a la respuesta que Jesús le hizo.
lo responde con, digamos, con maestría, ¿no? Citando acertadamente las Escrituras. Pero bueno, todavía continúa dándose esta conversación, ¿verdad?, entre Jesús y el intérprete de la ley, cuando después que él responde, el Señor le dice: bien has dicho, haz esto y vivirás. Pero queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? O sea, es la pregunta de los 64,000 pesos, como dicen, ¿no? Una pregunta, pues, obvia, una pregunta que tenía la respuesta más que clara en la mente de este hombre. Por lo que Jesús, de una manera magistral, le comienza a narrar una parábola, una historieta, una narración que tenía el propósito de dar una enseñanza puntual, y comienza a narrar esta historia del buen samaritano. Nada extraño, pues este camino, este recorrido que había de estas ciudades, de Jerusalén a Jericó, era un trayecto de 27 kilómetros y era bien conocido como un camino peligroso, donde había muchos ladrones que se escondían en las cuevas y esperaban a las víctimas que pasaban por allí. No, nada extraño, ¿verdad?, en ese contexto. Pues Jesús narra la historia de esta persona, ¿verdad?, que estaba viajando en este trayecto tan largo y tan peligroso. Y dice que en el camino este hombre es asaltado por ladrones, es robado, golpeado, lo dejan como medio muerto. Coincidió que venía por el camino, primeramente Jesús cita a un sacerdote. Coincidió, versículo 31, que descendía un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó por el lado opuesto del camino. O sea, se supone que el ladrón, el que fue asaltado, fue un judío común, quizás estaba regresando de la adoración en el templo. El sacerdote probablemente también, pero ni siquiera se acercó para ver lo que estaba pasando. Y este hombre era alguien que había sido ordenado para ministrar a favor de los hombres. Era una figura religiosa importante. Vamos a decir que era del bando de los buenos, de los más calificados, para ayudar al prójimo, para ayudar a la persona, cualquiera que sea, en necesidad. Pero este personaje ni siquiera se acercó. Si venía regresando de la adoración, quizás estaba apurado por llegar a su casa, no quería complicarse. Si iba en camino a la adoración, pues quizás también estaba demasiado apresurado y no quería llegar tarde. No sabemos. Pero el punto es que este sacerdote que se esperaba fuera la persona que brindara ayuda al hombre necesitado, no lo hizo. Probablemente era un sacerdote de templo, pero no de gente. Y fracasó. Después dice el Señor que también bajó un levita que venía y viéndole pasó por el otro lado, o hizo lo mismo. El levita era un aspirante a sacerdocio, porque el sacerdocio era de la tribu de Leví. Este hombre quizás era una persona que estaba preparándose para el sacerdocio. Otro candidato muy indicado, otro del grupo de los buenos, que debió haber brindado ayuda a aquel pobre hombre que estaba medio muerto en el camino. Pero
Quizás pasó un poco más de cerca que el sacerdote, pero tampoco hizo nada. Por lo que acercarse no es el punto, ¿verdad? Como hace algún tiempo prediqué sobre este pasaje. Acercarse no es el punto. Acercarse no hace la diferencia. Porque ninguno de los dos, siendo los más indicados, hicieron absolutamente nada por aquel hombre. Quizás ni se compadecieron de él. Quizás se acercó para ver quién era, y si lo conocía, pues hacía algo, y si no lo conocía, pues ahí lo dejaba. Bueno, eso fue lo que sucedió, tristemente. No sabemos si era por falta de tiempo, por las muchas responsabilidades que tenían, los compromisos que tenían. No vamos a hablar de prejuicios, aunque quizás, siendo ellos de la casta religiosa superior y aquel judío quizás era un judío común, pues no prestaron atención. Es probable que haya habido algún tipo de prejuicio con relación a aquel judío, o el temor a que si todavía los ladrones estaban cerca pudieran asaltarlos a ellos también. Las posibilidades son muchas, pero la realidad es que ninguno de los dos hizo nada. Y entonces el Señor dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole, se acercó y le miró detalladamente, puso atención sobre la verdadera condición de esta persona, pero no siguió de largo. Él, viéndole, fue movido a compasión. Y dice que se acercó, vendó sus heridas, se acercó más todavía, porque ya se había acercado, pero él vino a la misma situación de problema, donde estaba la persona. Y vendó sus heridas, usó su aceite y su vino para curarle. Lo subió en su bestia y lo lleva al mesón, paga por él, y todavía dice que al regresar él pagaría por el cuidado que le dieran a aquel hombre. Un samaritano, una de las personas más despreciables en este contexto de judaísmo del Segundo Templo, una persona que no era para nada estimada, era el resultado de aquella raza mixta que los mismos judíos despreciaban. Una persona que estaba mucho menos calificada para ayudar a aquel judío. Imagínense, un judío, con toda seguridad, la persona que fue víctima del asalto fue un judío. Y este hombre, siendo un enemigo de los judíos, habiendo una barrera racial, un odio entre estas dos razas, se acercó y vio de cerca al necesitado y no dijo, esto es un judío, pues que lo acaben de matar, no, que se muera aquí solo. Después de todo, aquí nadie me está mirando. No, él atendió al judío herido de una manera no esperada. Una persona laxa en religión, una persona que no profesaba quizás la misma fe judía en su totalidad, a lo mejor ni religioso era, no dice nada. Simplemente una persona que tenía un corazón compasivo, alabado sea Dios. Y yo creo que esa es la característica fundamental de cualquier verdadero creyente. Tener un corazón compasivo, que se pueda doler con la necesidad humana, identificarse con ella y hacer algo por ella. Porque recuerden, los tres se acercaron, pero solo uno tomó acción. Solo uno decidió hacer algo. Y ese fue el que menos estaba calificado para hacerlo. Y entonces Jesús hace la pregunta, y bueno, ¿quién te parece que fue el prójimo? Pero como aquel era también judío, intérprete de la ley, no tenía las agallas como para decir el samaritano. Es el que usó de misericordia, evidentemente.
el samaritano. El malo. O sea, si pudiera pensar para otro título, para un sermón aquí, sería los dos buenos y el malo. El malo a la vista de la humanidad, a la vista de la sociedad aquella. Pero el bueno a los ojos de Dios. ¿En qué bando estamos? ¿Los buenos o los malos? ¿Sabemos quién es nuestro prójimo? El prójimo es el que está próximo a nosotros, sea quien sea. No solamente en este caso esta persona que estaba en necesidad, sino el que está a nuestro lado, aquel con el que nos relacionamos, ya sea eventualmente o de una manera constante, familiares y amigos, compañeros de trabajo. Todos esos que conviven con nosotros de alguna manera son nuestro prójimo, el que está a nuestro lado. Y ese prójimo es alguien que necesita ser amado por nosotros, independientemente de quién sea, independientemente de su condición. La Biblia nos dice que debemos amar a nuestro prójimo. Y amar en un sentido pleno, no en un nivel emocional o romántico nada más. Porque decir que amamos y no hacer nada es negar la fe. Y de eso la Biblia habla claramente. Si tú ves a tu hermano tener necesidad y tú puedes hacer algo por él y no lo haces, has negado la fe. Incluso hablando un poco más pesado, la Biblia dice que si alguno no provee para los suyos, este ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. O sea que a veces aún podemos encontrar casos de cristianos, creyentes, que desatienden a su propia familia y ponen como prioridad otras cosas menos importantes, con el afán quizás de ganar dinero o de lograr una meta. Se sacrifica a la familia de necesidades básicas y están negando la fe. Porque si tú no puedes proveer para los tuyos lo que ellos necesitan, estás negando la fe. No tienen que ser lujos y caprichos, pero las necesidades legítimas de tu familia, tú que eres el sacerdote de tu hogar, tienes que priorizarlas. El alimento, el vestido, la educación, esas son cosas que no pueden faltar. Y si sacrificamos a la familia en esos órdenes para atender a otras cosas, lamento decirle que está negando su profesión de fe en Cristo. Él fue uno de los que no pensó en él en primer orden. Él vino para hacer la voluntad de su Padre y estuvo dedicando su vida a esto. Su ministerio público de 3 años y medio aproximadamente fueron para dárselos completamente a su prójimo, enseñándoles el evangelio del reino, enseñándoles las virtudes de la fe, dejando un legado para todos y finalmente ofreciendo su vida. Por lo que ¿quién es mi prójimo en el día de hoy? Si vamos a pensar un poco más en el contexto que estamos viviendo, también hoy hay circunstancias que atentan contra que nosotros hagamos el bien a nuestro prójimo, dando profesión así de la fe que tenemos en Dios, dejando ver que realmente amamos a Dios, porque Juan dice que si tú amas a Dios tienes que amar a tu hermano, porque si no amas a tu hermano, a quien tú has visto, no puedes amar a Dios, a quien no has visto.
y tenemos que dar profesión de la fe nuestra, no solo con palabras, sino como dice también el apóstol, de hecho y en verdad. Pues nosotros tenemos hoy quizás muchas barreras, muchos impedimentos también potenciales para que nosotros cumplamos con nuestro deber de estar cerca del necesitado. Y esas barreras suelen ser muchas, pero quiero destacar el punto de una barrera racial, por ejemplo, con esta situación que estamos viviendo hoy acá en nuestro país, esta nación que nos ha dado albergue a todos los que no nacimos aquí. Pues tristemente algunos malintencionados, delincuentes de ideologías marxistas están creando caos y están haciendo división entre la gente, promotores del odio, aunque parecen defensores del amor, perdón, no lo son. Y muchas personas están cayendo en esa situación y las divisiones se están dando. Y es una pena. Pero nuestro prójimo no tiene color de piel. Nuestro prójimo no tiene un rostro, porque puede ser rasgado, puede ser oscuro. Pero la fe cristiana, movida por el amor a Dios y al prójimo, no distingue. Toda vida es importante. Toda vida merece honor y respeto, sea negra o blanca o azul o roja o amarilla, porque no hay color cuando se trata de amar y ayudar al prójimo. Pero tristemente estamos viendo eso. No hagamos división, amemos de hecho y en verdad. Otra barrera puede ser por causa de esta plaga que nos está visitando en estos días. Como en aquel tiempo del bíblico, los leprosos eran separados de la sociedad porque definitivamente tenían que tomarse medidas para que no se contagiaran otros. El leproso tenía que tocar una campanita cuando se acercaba para que todo el mundo, y decir leproso, leproso. Bueno, otros tiempos, ¿no? Pero los leprosos que se acercaron a Jesús, Él no los rechazó. Él los recibió y hasta los curó. Hoy a veces ocurre esto con este asunto del coronavirus. Si estás infectado, pues ya tú eres un candidato a estar a la distancia. Por eso es que en esta mañana yo quiero hacer un reconocimiento, aunque nadie me escuche a mí, no me interesa eso, pero un reconocimiento a aquellos trabajadores de la salud que están sacrificando sus vidas, están exponiendo sus vidas. Los doctores, los enfermeros, las enfermeras, que están cerca de los contaminados y los están ayudando, y los están atendiendo. Usted dirá, bueno, es su profesión. Bueno, pero es su profesión que escogieron ellos. Escogieron estudiar eso. Y lo están haciendo con amor. Porque hay otros que simplemente o renuncian o no hacen ese trabajo. Pero los que lo están haciendo, Dios los bendiga. Dios los siga usando. Y Dios los guarde a ellos de ser contaminados. Hermanos, hagamos también algo nosotros. Porque es que decimos muchas cosas bonitas, pero hacemos muy pocas. O casi nada. Debemos pensar en ministerios, en alguna forma que podamos llegar a las personas necesitadas, a nuestro prójimo que sufre de diferentes maneras. No los hagamos a un lado. No nos justifiquemos porque no tenemos tiempo, no tenemos recursos, o tenemos muchas responsabilidades y compromisos, y mucho menos por el temor a que podamos ser contaminados también. Y mucho menos por prejuicios de ninguna naturaleza. Una idea preconcebida de algo o de alguien, eso es un prejuicio. Y Jesús no tuvo prejuicio alguno.
al tratar con leprosos, al tratar con samaritanos, al tratar con la lacra, con los pecadores de su tiempo. Nunca tuvo prejuicio. Vino Andrés y le trajo un niño. Aquí hay un niño, 5 panes y 2 peces. Ok, no importa, es suficiente. Después le trajeron unos griegos, personas quizás judíos asimilados al helenismo, que querían ver a Jesús. Y Jesús no dijo, no, esa gente no los quiero ver, esa gente han traicionado la fe, han violado el pacto. Andrés también, porque Andrés fue un hombre destacado por traer a las personas a Cristo. Evidentemente Pedro se llevó el protagonismo, ¿no? Su hermano. De hecho, cuando se habla de Andrés, se dice el hermano de Pedro. Pero como decía el otro día acerca de los órganos vitales en el cuerpo, que no son los que se ven, que no son los que aplaudimos, porque no son las manos, no son los ojos, no es la lengua, son los riñones, los pulmones, el hígado, aún el corazón. Son órganos que no están a la vista, pero son vitales. Sin ellos no se sobrevive. Sin embargo, sin una mano o sin ojos podemos vivir. Bueno, estos Andrés no son los que predican, los que enseñan o fundan iglesias y hacen cosas grandes, pero están llevando a las personas a los pies de Cristo. Quizás todos los días, o cada vez que tienen una oportunidad. De hecho, Andrés fue el que llevó a Pedro a los pies de Cristo. Hemos hallado al Mesías. Fue y presentó a Pedro a Cristo. O sea, seamos aquellos que se destacan, no a la vista de los hombres, sino a la vista de Dios. No los que hacen cosas para impresionar a nadie, para obtener méritos, cumplimientos, galardones, diplomas, títulos, aplausos. No estemos movidos para nada por el interés de alguna cosa, más que el alabanza y la gloria de Dios. Que Él nos pueda decir, tú fuiste uno de los que amaste a tu prójimo. Muchos no se enteraron de lo que tú hiciste, pero yo te estaba mirando siempre. Y por eso entra en el gozo de tu Señor. No por las buenas obras que hiciste, porque las hiciste porque me amabas y amabas a tu prójimo. Y eso cuenta. Que el Señor nos ayude a ser un poco más sensibles, amados hermanos, a la necesidad de nuestro prójimo. Y estemos dispuestos siempre a hacer algo por ellos de acuerdo a nuestras posibilidades. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Vamos a orar. Te damos gracias, amado Señor, en esta mañana, porque tú nos has enseñado o nos has recordado una vez más quién es nuestro prójimo. Aquel que está a nuestro lado y necesita de nuestra ayuda. Puede necesitar una palabra, puede necesitar una palmada en los hombros, puede necesitar $20, quién sabe. Pero lo que podamos dar con todo nuestro corazón, por amor a ti y amor al prójimo, será anotado por ti. Y tú recompensarás nuestras buenas obras. Te pedimos en esta mañana por nuestros prójimos, hermanos o no hermanos, que estén sufriendo. Tú sabes, Padre amado, que hay personas, aún en las filas de nuestros hermanos, que han perdido a su ser querido en estos días. Han perdido a sus esposos o a su madre. Y necesitan, Señor, la consolación que solo tú puedes dar por medio de tu Santo Espíritu. Queremos, Padre, que ellos sean fortalecidos en su ser interior por la esperanza que tenemos todos de ver a nuestros seres queridos que han muerto creyendo en ti.
un día nuevamente. Te pido que consueles y confortes sus corazones y proveas también cualquier necesidad física, material, dinero, lo que sea que necesitan para darle una digna sepultura a sus seres amados. Consuela y fortalece sus corazones. Te rogamos por los enfermos. Señor, que tú toques sus cuerpos. Quisiéramos ya ver un nuevo día en este asunto. No queremos celebrar cultos fúnebres. Queremos celebrar la vida que tú nos das. Rogamos, Padre, que tengas compasión y misericordia de nuestro mundo. Y Padre amado, tú pongas fin a esta plaga, Señor. Te rogamos que seas con los que están enfermos, que tú les sanes, y rogamos por aquellos, Señor, que están en recuperación, que sigan avanzando y puedan estar completamente libres de este mal. Así pedimos por otras enfermedades, Señor. Hay personas que están padeciendo de cáncer. Queremos en el nombre de Jesús pedir que tú sanes todo cáncer en esta mañana. Para gloria y alabanza de tu nombre, Señor. Pon tu mano poderosa y déjanos ver tu poder obrando en medio de nosotros, Señor. Así, mi Dios, te ruego por cualquier otra necesidad, Señor, que tú la suplas en tu voluntad y a tu manera, Señor. Ayúdanos solamente a esperar en ti y que nuestra fe no falte. Te lo rogamos en esta mañana, en el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. Que la paz de Cristo sea con todos. Tengan un hermoso fin de semana lleno de la bendición del Señor, y a los que están congregándose, los esperamos el domingo. Recuerden, hermanos, la iglesia de Sur Flores está abierta. Guardamos las disposiciones que se nos han dado, pero ya estamos abiertos. No tenga temor. Hay hermanos que todavía no se han incorporado. Esto es algo voluntario, evidentemente. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Y no serán mirados en ninguna manera diferentes a los que están congregándose. Pero les invitamos para que cobre ánimo en el Señor y deje el temor a un lado y se congregue con nosotros nuevamente para adorar al Señor juntos. Si no siente la libertad o no se siente cómodo con no hacerlo todavía, amén. No hay ningún problema. Repito, no va a ser en ninguna manera discriminado por eso. Todos somos hermanos en Cristo y todos somos libres en Él. Y también en este gran país, donde tenemos libertad para hacer y no hacer, decir o no decir, y siempre ser respetados como ciudadanos. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Dios bendiga al presidente Donald Trump y a su gabinete. Y Dios bendiga a todas las naciones de este mundo. Que tengan un feliz día. Amén.